el día de hoy con la cereza del pastel llamada la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué debo hacer para mantenerme santo? ¿Qué es lo que debo dejar de hacer? ¿Cómo llego a ese nivel de santidad? ¿Son niveles? ¿Son procesos? ¿Qué es en realidad la santidad desde el punto de vista bíblico? ¿Dios es santo o no lo es? ¿Dios es santo o de Él es la misma santidad? ¿Qué viene siendo? ¿Dios es santo o Él es la misma santidad? Como la palabra amor, Dios es amor, ¿no? Dios no tiene amor, nos decían. Dios es amor. Entonces diremos lo mismo para la santidad. Así que quédese con nosotros y aprenda el día de hoy este tema muy, pero muy importante, la santidad. Bien, para eso tengo con nosotros una persona calificada, idónea, para hablarnos de este tema. Es un pastor ya con años de trayectoria y estoy hablando del pastor Juan Carmona. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Pastor, bienvenido al programa. Muy bien. Gloria a Dios. Pastor, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están presentes en este medio local y también a los televidentes, a los oyentes. Es un privilegio estar en medio de ustedes para poder hacer este precioso mensaje con la ayuda de nuestro Papá Dios y llegar a cada uno de sus hogares para poder fortalecer la fe, la comunión, también la santidad en su corazón y sobre todo las cosas que nuestras posteriores generaciones vengan al campo del Señor con una plenitud de conocimiento, con una plenitud de seguridad y confianza en nuestro Padre bueno. Por eso es bueno estos temas muy hermosos a desarrollar. Entonces ya estamos aquí con nuestro hermano Alex para poder aprovechar estos momentos amenos delante de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es saber acerca de este maravilloso tema. Y vamos a empezar por la primera pregunta, pastor, definiendo ¿qué es la santidad desde el punto de vista bíblico? Vamos a soltar algunos versículos seguramente aquí también y les vamos a sugerir que anoten. Pastor, ¿qué es la santidad? Bueno, siempre debemos enfocarnos en lo que dice la palabra escrita, la palabra logos o la palabra que es el verbo de Dios, para que después atraiga la palabra rema, la palabra revelación, que entre en nuestro corazón. Tomo un texto bíblico que está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y dice de esta manera: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad divina, ya lo acabó de aclarar nuestro hermano. Dios no tiene amor. Dios no tiene bendición. Dios no tiene vida eterna, Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Él lo está registrando en este verso 16. Está escrito, y lo que está escrito es que está decretado. Y esa palabra de decretar es la que debe entrar en nuestro corazón como revelación. Pero tenemos unos cuantos pasos para poder ejercer en nuestra vida la santidad. Recuerda que la santidad es un punto de inicio hacia también la bendición, la salvación. Tenemos muchos ejemplos que poder dar. Ser santo simplemente para mí y en la palabra de Dios es ser puro, puro de corazón, puro de pecado, puro de inmoralidad, puro de corrupción, puro. Pero eso no es simplemente palabras, es un trabajo, es un sacrificio en base y en voluntad a un sometimiento genuino, original, que nace del corazón del que se entregó a Jesucristo como nuevo creyente. Pastor, en el libro de Levítico, también el Antiguo Testamento, Levítico 11:44, no sé si lo pone por favor la producción, habla acerca de este concepto también y quisiera que nos explique Levítico 11:44. La Biblia dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, le dice a todo su pueblo. Vosotros, por tanto, dice, vosotros, por tanto, os santificaréis. Es una orden de Dios. Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y en este versículo, pastor, también la palabra santidad puede entenderse por apartado, porque muchos lo entienden así. Dice, ser santo es apartado para Dios.
ser apartado de y exclusivamente hecho para Dios. Y aquí les dice, ¿no? Porque yo soy santo, así que no contaminéis. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Claro, excelente. Es tremendo el texto lo que acabamos de meditar. Está en su punto, como dice cada persona, cada pastor. Esto nos da un mérito a que nosotros como seres humanos nacemos con el pecado original, de la cual es imposible como seres humanos permanecer en santidad. Entonces se requiere ciertos pasos importantes para que el ser humano ya no esté en condición de pecador constante. Veamos, pues, cuando una persona peca, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces es un hombre que vive en miseria. Conocemos también a varios creyentes que realmente hoy en día se esconden. ¿En dónde se esconden? Como Adán y Eva, se escondió del huerto de Edén, se apartó de Dios y Dios lo buscaba en aquel huerto. ¿Dónde estás tú?, le dijo. Señor, tuve miedo y me escondí. Entonces, Adán y Eva dan indicios que eran hombres débiles como nosotros, pero como les vuelvo a recalcar, hay pasos muy determinantes para poder forjar esa santidad dentro de nuestro corazón. Y la santidad es un don, un regalo que Dios nos concede y hay que usarlo a plenitud en nuestra vida. Pastor, si nosotros quisiéramos definir y quisiéramos decir cuál es el máximo atributo de Dios, ¿sería el amor o la santidad? Bueno, la santidad es lo que empieza primero. De ahí empiezan Amén. los frutos del Espíritu Santo, según lo dice Gálatas, capítulo 5, 22 en adelante. ¿Sí? Ese es el principio, hermanos. Entonces, el principal atributo de Dios, si alguien nos preguntase, es santidad. Él se dice en Isaías 6:3, que lo voy a poner en pantalla, él se dice no solamente, escúcheme esto, en un versículo, sino en varios. Isaías 6:3 lo menciona claramente. Bueno, ustedes saben que en el libro de Isaías, ese llamado, en el capítulo específicamente 6, ese llamado a Isaías. Ahora, pero él ve una revelación, y en esta revelación hay algo que resalta, en Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, estos son los querubines, diciendo, serafines, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí aparece el 3 veces santo. Pastor, los serafines lo dicen claramente, los ángeles entiendo que también reconocen esa santidad, pero lo llaman 3 veces santo. ¿Por qué llamamos a Dios o por qué se llamaría a Dios 3 veces santo? Es fácil, amado hermano, de poder interpretar esta palabra con la ayuda del Espíritu Santo. El Padre representa a nuestro Padre Jehová. Muy bien, Jesucristo es el enviado, el sacrificado, el Redentor, el Salvador. Y el amado Espíritu Santo es el gran consolador, el maestro que está trabajando en medio de vosotros. Por eso es santo el Padre, santo Cristo, santo el Espíritu Santo. Y nosotros solamente somos santos como seres humanos. Qué interesante esta manera de poder manifestarse, porque recuerden que nosotros creemos en la Trinidad, o nos llaman los trinitarios. Por lo tanto, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un santo por cada uno de los elementos de Dios. Es decir, cuando vemos a Dios en esa posición, cuando vemos a Dios en la posición de 3 veces santo y de ser santo, hablamos de, en el ser humano, pastor, hablamos de la capacidad moral en el ser humano, porque si quisiéramos definir qué me dice el diccionario, por ejemplo, ¿no?, acerca de santidad, qué es lo que nos dice. Y voy a leer literalmente una definición teológica. La santidad es la naturaleza moral pura, perfecta y separada del pecado que caracteriza a Dios. En nosotros es el proceso y estado de vivir apartado del mal, consagrado a Dios y reflejando su carácter. 3 cosas. Es el proceso y estado de vivir, 1, apartado del mal, 2, consagrado a Dios y 3, reflejando su carácter. Claro, lo dice en Romanos 12, verso 2, que debemos renovarnos a cada instante
¿Y cómo podemos obtener esa renovación espiritual en nuestro corazón? Simplemente y llanamente es la palabra. Tenemos que tener hambre de la meditación. Josué 1:8 lo dice: y meditarás de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino donde todo lo que emprendas. Pero lamentablemente muchos tomamos primeramente ese énfasis. Primero es la bendición y después es el sacrificio. Primero la recompensa y después es el sacrificio. No, la renovación de nuestra mente es la palabra. La intención de nuestro corazón se refleja por nuestros actos que demuestran nuestro carácter. Todos nuestros pensamientos que estén totalmente desviados de la palabra están fuera de santidad. La palabra es la base fundamental para mantenernos fervientes en la palabra y la santidad de Dios. Interesante el versículo que presenta el pastor. No sé si lo puedes poner ahí, producción, porque hay mucha gente aquí aprendiendo y anotando. Gracias. Haga su pregunta también. Romanos 12:2. Romanos 12:2. El que estaba en pantalla, sí lo tenías. Ahí está. No os conforméis a este siglo. Ajá. En otras palabras nos está diciendo, apártense, Sí. apartado para Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Qué tremendo. Muy interesante, porque aquí nos está diciendo, no se conformen a este siglo. O sea, no se dejen subordinar por este siglo o enredar por este siglo. El entretenimiento, hermano Alex. Mira, en estos momentos estamos trabajando. Si no hemos desactivado nuestro celular, sabes que las fuerzas del mal pueden traer una mala noticia. ¿Para qué? Para que nuestros televidentes, nuestros oyentes pierdan esta calidad, que pierdan esta esencia, esa transmisión de vida y salvación y santidad. Entonces sería un caos. Pero como Dios está en el asunto, nos refleja su palabra y nos enseña que debemos renovarnos. Hoy en día incentivamos a que se vuelva a escudriñar la palabra de Dios, que se vuelva a vivir de ella, porque Dios está en medio de ella trabajando. Recuerda que esta es la Biblia, logos, la palabra verbo, y cuando entra al corazón, revive y trae el reflejo de la palabra rema. Tomará control de ti y hará su voluntad en ti, y tú serás un instrumento de Dios. Pastor, aquí viene una pregunta un poco controversial. Hay muchas personas que catalogan así la santidad. Estamos viendo, uno, la santidad es ser apartado del mal, apartado para Dios, consagrado para Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque algunos dicen, ser santo es ser perfecto. ¿Es eso ser santo, pastor? ¿Ser perfecto? ¿Ya no cometer errores? La humanidad está llena, lógicamente, de errores. Porque algunos dicen, pero tú no eres santo porque no eres perfecto. ¿Cuál es la distinción entre estos dos términos? Ser santo y ser perfecto. Lo vamos a expresar con 1 Pedro 1:5. Dice así: sino como aquel que os llamó. Ejemplo, él dice, imítenme, es santo. Sed también vosotros santos. ¿En qué? En vuestra toda manera de vivir. Dios nos llama a una vida de santidad, construida por Él, pero no nos llama a una vida de perfección en nuestra propia voluntad, porque sabemos que somos imperfectos. Entonces ahí entra a detallar Dios una llave maestra que se llama la oración. La oración Dios lo creó para que todos los días entreguemos todas nuestras debilidades, pensamientos, deseos y todo lo que nos visita por causa de la naturaleza humana. Entonces, nadie es perfecto. Dios es el encargado de perfeccionar alma, cuerpo y espíritu. Entonces, en nuestra propia opinión, en nuestra propia, bajo nuestros propios términos, nadie puede lograr pues tampoco ser perfecto, ¿no? No. Nunca va a llegar a esa perfección. Sin embargo, con Dios se puede hacer. Unos dicen que la santidad es el grado más elevado del amor. Excelente. La santidad es el regalo más grande después del arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, ya está santificado. Todos sus pecados fueron borrados. Ejemplo,
los dos ladrones en la cruz. Uno le gritaba a Dios, le reclamaba a Dios porque era ateo, incrédulo, era insoportable. Pero uno activó la voluntad propia de entregar a Dios y clamar y decirle, acuérdate cuando estés en tu reino. Ese hombre no tuvo tiempo de bajar y pedir perdón a aquellos que había robado, había hecho daño. No tuvo tiempo de ir a las aguas bautismales. No tuvo tiempo de participar en la Santa Cena. No tuvo tiempo quizás ni de casarse ni nada. Eso es algo, un misterio revelado. Dios, cuando promete algo, lo salva. Imagínense. Hay una frase de un autor, de un doctor en teología de Estados Unidos que dice lo siguiente: ser santo, lo que acaba de decir el pastor, ser santo no es ser perfecto, es ser apartado, ser distinto, ser de Dios. Distinto lo trae Él en la comunión íntima. ¿De quién? Del amado Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra son únicos, son inseparables. Es igual que el esposo y la esposa. En el reino de los cielos dice, ya no son dos, pero en la tierra es catalogado como dos personas, un varón y una mujer. Entonces, lo que viene la pregunta es que el Espíritu Santo es el que talla en tu corazón esa forma de vivir que te lleva hacia su gloria, limpiándote, sanándote y cada día apartándote de toda esa contaminación que está en este ambiente, en esta atmósfera, amado hermano. Qué importante, porque estamos llegando a analizar un punto mucho más interno, yendo más allá todavía. Nos damos cuenta que la santidad, muchos creen que la santidad solo es aquella que dicta cosas, que dice esto no hagas, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Y la santidad en realidad no es eso, porque muchos creen, dice, pero para ser santo tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Y mire lo que dice John Wesley, un escritor de Inglaterra, y más o menos tiene que ver con lo que dice el pastor. John Wesley enseñó la doctrina de la santidad entera y él dice, una obra de gracia posterior a la conversión, donde el corazón es purificado de todo pecado y lleno del amor de Dios. Para Wesley, la santidad no es solo abstenerse del pecado, sino vivir lleno del amor perfecto. Entonces, él concluye en la frase diciendo, la santidad es amor perfecto en acción. Eso está escrito. Miren, Gálatas capítulo 5, verso 16. Vamos a Gálatas. Ahí está lo que dice este hombre de Dios que escribe ese libro. Digo pues, andad en el Espíritu. Lo que dice es que nosotros solos no podemos combatir contra todos los deseos de la carne, que es pecado abominable. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya lo dije al principio, nosotros nacemos con un pecado original que nos traspasó, nos regaló Adán y Eva, pero para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del enemigo. Entonces se necesita estos requisitos. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es poder, el Espíritu Santo no tiene milagros, el Espíritu Santo no tiene sanidades. Él es el producto de toda la recompensa de aquel que realmente busca esta voluntad, entregando a Dios todo lo que está aquí. Entonces necesita una voluntad genuina, y esa la tenemos nosotros, de entregar toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestra desesperación, nuestros proyectos para que Él apruebe lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene se va a ir volando. Eso es lo que estamos aclarando. Bien, yo quiero que usted pueda anotar todos los versículos que estamos dando aquí, hermanos, y también puedas hacer tu pregunta respecto a este tema maravilloso de la santidad. Y estamos viendo los diferentes conceptos en diferentes posiciones y textos y autores que han escrito acerca de este tema de la santidad. Y la santidad, desde el punto de vista bíblico, en sí estamos ya viendo qué es el perfecto amor en acción, qué es ser apartado del mal, qué es separado para Dios, qué es vivir en comunión, en consagración con el Señor. Entonces, todas estas,
a ver, cuando hablamos de santidad, muchos dicen, pero qué terrorífica esta palabra. Porque la santidad es aquella que revela los pecados, ¿no? Revela y saca a flor de piel los pecados. Cuando tú hablas de santidad es como si te hablaran del examen que te van a tomar para descubrirte hasta el alma de todos los pensamientos que tú tienes, ¿no? Entonces, como que se atemoriza, no, nunca llegaré a ser santo. Pero en realidad, si vamos por el otro camino, lo que acaba de conversar el pastor, que no es por nuestras propias fuerzas, nadie puede llegar por sus propias fuerzas y decir, yo lo voy a lograr, sí lo voy a hacer. Es como aquel hermano que invitas, aquel amigo que le invitas constantemente, dice, cuando esté bien voy a venir a la iglesia. No, ya no viene. Y piensa cambiar, ¿no? Él solo. No hay Dice, eso, no se puede. Y no se puede, pues. No. Entonces, nosotros lo tomamos algo imposible porque creemos que es por nuestra fuerza, que es por nuestros conocimientos en llegar a poder tener esa santidad. Sin embargo, no lo es por la gracia de Dios. Amén. Y el otro punto que hemos visto, lo que dice John Wesley, es el perfecto amor en acción, es la santidad. Claro, es que si uno ama vehementemente a Dios, la santidad se produce sola, ¿no? Nace. Porque es el amor de Dios en nuestra vida en acción, haciendo que la persona haya transformado o cambiado su vida. Así es, pastor. Tenemos un ejemplo. Pedro Ya. estaba en el barco. 3 de la mañana aparece Jesús y Pedro lo localiza y le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Manda. Pedro recibe la orden, ven. Pedro caminaba sobre las aguas. Pero ¿cuál es la palabra que vamos a poder nosotros desglosar? Es la raíz de una fe genuina. El hombre se ahogaba y pedía ayuda a gritos. Jesús contemplaba la escena. La escena es que Pedro jamás retornó a la barca. Pedro avanzaba dando manotazos de ahogados hacia Jesús. Se llama voluntad genuina. Y la santidad nace muchas veces en medio de los conflictos, en medio de las necesidades, en medio de tantos desafíos que tenemos. Entonces Jesús, al ver que ha nacido al menos un granito de mostaza en el corazón de Pedro, acude a su socorro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios pone en nuestras manos herramientas que jamás lo podremos hacer con nuestro propio conocimiento. Necesitamos la fortaleza de Dios. Tenemos otro ejemplo, Daniel, un hombre que fue realmente cautivo en Babilonia por el rey Nabucodonosor. Este hombre buscó sabios, inteligentes, porque realmente él tuvo un sueño feroz, terrible, un sueño que no le dejaba dormir. Búsquenme, dijo, entre aquellos judíos, un hombre que interprete mi sueño. Entonces este hombre Daniel, lleno del Espíritu Santo, porque da indicios que no participaba de la comida del rey. Oiga, en este tiempo se ve mucha contaminación. En este tiempo se ven muchos desafíos, se ven muchas tentaciones, se ve mucho. Pero ay de nosotros si no le damos la oportunidad a nuestro Dios, al Espíritu Santo, a la palabra. Y este hombre interpreta el sueño de Daniel. Y Nabucodonosor se siente agradecido y lo hace el gobernador de toda la provincia de Judea y lo hace el jefe máximo de la corte superior del rey. La santidad, en otras palabras, atrae la bendición, amado hermano Alex. Qué importante, la santidad atrae la bendición y no es al revés, ¿verdad? No, es primero la bendición. Porque a veces estamos predicando, Sí. Por eso hay mucha controversia en el mundo entero, dice, se está predicando mucho de prosperidad y muy poco de bendición, cuando debería ser al revés, Sí. porque la santidad atrae todas las demás cosas. Imagínense un gobierno puesto por Dios. Tenemos los 3 amigos de Daniel. Santo Dios. Ellos no adoran a la estatua que hace Nabucodonosor. Se niegan.
Eso es santidad. Se niegan a no fallarle a su Creador y su plena confianza. Le dice, mi Rey, mi Dios está en el asunto y Él me librará del horno de fuego calentado 7 veces a gran manera. Y se lo tiran a estos 3 hombres. Pero el rey Nabucodonosor ve a 4 varones. ¿Qué no tiramos a 3? No, es que hay uno semejante al Altísimo. Esa negativa hacia el pecado, porque trae un sometimiento, como les dije, a vivir una vida en santidad, a vivir apartado del pecado, con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra, el poder y el amor. Amados hermanos, hace creyente a Nabucodonosor y establece un nuevo reglamento. Aquel que se burle de estos 3 hombres deberían ser asesinados y destruidos su casa. ¿Cuánto trae la obediencia? ¿No es bendición de salvación? Para mí es vida y salvación de todos ustedes. Qué importante es actuar con obediencia delante de Dios, ¿no? Porque en el ejemplo que pone el pastor, Sadrach, Mesach y Abednego son librados del horno de fuego gracias a su obediencia a Dios. Entonces, no podemos adorarte porque somos apartados para Dios, somos de Dios, somos llamados para Él. Ese es arrancado, apartado, sacado de lo mismo que decía, ¿no? No conforméis a este siglo. Arrancados de su siglo, ¿no? Sacados Amén. De su siglo. ¿Para qué? Para que ellos sean apartados para el Señor. Las fechas, las épocas, el tiempo cronológico pasa, va a pasar y cada vez va a ser más peor las atracciones del mundo. Y el mundo te querrá atraer de muchas cosas, pero recuerda que la santidad significa ser arrancado, sacado, arraigado solo para el servicio plenamente de Dios, ¿no? Sí. El servicio que Dios nos da. Pero en este ejemplo hay algo particular. Es la misma presencia. No sé, cuando estudiamos Daniel, el hermano del instituto nos decía lo siguiente. Posiblemente esta cuarta persona, en el mismo horno haya sido Jesús en el Antiguo Testamento. Amén. Sí. Aún sin venir como hombre a nacer carne y hueso en esta tierra en el Nuevo Testamento. Entonces, no solo hay una aparición, hay varias de Jesús revelándose en el Antiguo Testamento. Entonces, uno cuando actúa en santidad tiene esa cobertura de Jesús mismo, de los ángeles y de Dios mismo que le puede librar de diferentes circunstancias. Y ahí yo metía el tema y acuñaba el tema, pastor, que muchas veces se predica de esa bendición, de esa liberación, de esa sanidad, pero olvidándose del aspecto fundamental, la obediencia y la santidad a Dios. Eso es fundamental. Hoy en día vemos, amado hermano Alex, la santidad está totalmente maquillada. Vemos que utilizamos argumentos, utilizamos normas humanas, costumbres, tradiciones. En todo lugar donde vayamos se ve eso. Y eso es un foco. Eso es una puerta. Eso es limitar a nuestro Dios. Porque Él nunca mandó hacer semejantes cosas. Y quiero sustentarlo con Santiago, la palabra de Santiago, capítulo 4, verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué tremendo, acercaos a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Y dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nunca hagas lo que Él nunca mandó. Nunca hagas tuyo lo que nunca es tuyo. Deja que Dios sea el que hace su voluntad en tu vida, porque tú y yo somos propiedad de Dios. Entonces, tu voluntad, entreguemos a Dios y reiniciemos la obra del Señor en este campo tan amplio, pero determinante y a la vez muy peligroso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Es nuestra iniciativa. Nosotros debemos empezar, a acercarnos a Él. O sea, el cambio no lo haces tú, es acercándote a Dios. Otra vez, del tema que estamos tratando y puntos anteriores. ¿Eres tú haciendo las cosas? No, es Dios. Pero tú, ¿cuál es tu tarea? Acercarte a Dios. Y Él se acercará a vosotros.
pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. Estos son los que dicen tal vez, ¿no? Los ojalá, lo que dicen ya hoy día y mañana dicen, no, ya no. Son inconstantes. Inconstantes. Sí. Pero ellos deben purificar sus corazones, ¿no? Porque está lleno ¿de qué? De duda. Lleno Hay de contaminación, hermano Alex. Están contaminados y ellos son los que más necesitan del Señor. Mira, vamos a la casa de Dios, vamos al templo, Ya. pero su cuerpo está presente, su boca está orando, su lengua está adorando, está hablando, pero su corazón están enfocados en sus negocios, en su trabajo, y la mente que representa el corazón debe estar enfocado en la oración. Yo siempre digo, orar sin cesar, sed santos sin cesar. Dice Dios que está buscando adoradores, oradores, cantores, que le adoren y le canten y le oren en todo tiempo y en todo lugar. Yo le hice un ejemplo anoche en un hogar que estuve predicando. Ellos salen a las 7:30 al culto que empieza a las 8. Durante esos 30 minutos ellos dejaron de orar. Dejaron de orar. Es un tiempo perdido. Y ese tiempo lo aprovechó Satanás para poner un sinfín de obstáculos en la vida. Porque Satanás utiliza estrategias para aniquilar. Entonces, esa pérdida de tiempo. Y hay gente que dice, voy a separar mi tiempo y voy a orar al templo a las 8 de la noche. Voy a orar a las 3 de la tarde. O voy a orar. No, dice, amados hermanos. En todo tiempo y en todo lugar. Y otro dice, entonces ya no es necesario ir al templo. Es necesario, pero en todo tiempo y en todo lugar. En estos momentos estamos aclarando la palabra, pero nuestro corazón está orando. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, ayúdame a llegar a ellos. Espíritu Santo, habla a través de mí. Espíritu Santo, dame de tu sabiduría, de tu conocimiento. Espíritu Santo, hazme santo, como tú eres santo. Pero sin perder ni un segundo de la vida. Solo cuando duermes puedes dejar de orar. Recuerda que desde el día que entró el Espíritu Santo a tu corazón, creó una línea de conexión entre el reino de los cielos y el punto de contacto, tu corazón. Entonces, cuando tú te conectas a la línea de la oración, el Espíritu Santo ora. Abba, Padre. Abba, Padre. Pero tú y yo no oramos como Él ora. Por eso Él acomoda nuestra oración. Quiero ser santo, quiero ser santo. Y Él te declara a la palabra rema, ya eres santo, pero santifícate más. Amén. Vamos a entrar a la siguiente pregunta y quizás a medida que vamos poniendo los ejemplos y todo, no terminemos de resolverla y en la segunda hora lo hagamos. Pero la siguiente pregunta es bien concreta. ¿Cómo se obtiene la santidad? Estamos hablando de los varios conceptos que hemos dado de la santidad que es, y con algunos ejemplos, ilustraciones que hemos hecho. Pero ahora la pregunta, pastor, es, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se obtiene la santidad? La comunión, amado hermano. La comunión es tener una relación íntima con Él. Cuando tenemos esa relación, es como el matrimonio. Si el matrimonio no llega a cumplir los veredictos que Dios demanda al varón, sed sabio, trata a tu esposa con sabiduría, manténla, quiérela, ámala, porque la dama, por naturaleza, es una dama como un vaso frágil, que necesita carisma, que necesita ánimo, porque en breves momentos cualquier mala noticia se deprime, se deteriora, inmediatamente se puede marchitar como una rosa sin agua, mas el Espíritu Santo no se marchita. Nosotros nos marchitamos por falta de Él. Entonces, para poder nosotros vivir vigentes en la santidad, es tener una comunión con Él. Comunión con Él. Lo sustentamos con Santiago 4, dice así, 4:7. Dice así, someteos a Dios. Someteos. 4:7. Resistan al enemigo y el enemigo irá de vosotros. Sometimiento es comunión. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra voluntad ya debe estar en las manos de Dios. Aunque caminamos todos los días, pero conectados con Él. La santidad no nos dejará que caigamos en ese
hoyo, en ese hueco, en ese hoyo de la desesperación. Y invitamos también y animamos a aquellos hermanos que han vuelto atrás. Todavía hay esperanza, todavía oportunidad hay, todavía Él te espera. Él no es un Dios que viene a destruirte, a asesinarte o a arruinarte. Él te está esperando. El que te está consumiendo, sabes que es el Dios de este mundo. En 2 Corintios 7:1, pastor, da unos conceptos interesantes acerca de cómo se obtiene la santidad, que quisiéramos sacar en sí, qué partes de nosotros debemos trabajar. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, uno, de toda contaminación de carne, uno, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Entonces, en el temor de Dios. Gracias. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, limpiémonos de toda la contaminación. Está hablando de carne y de espíritu. O sea, para obtener la santidad tenemos que descontaminarnos, hacer limpieza. ¿Pero a qué se refiere, pastor? De carne y de espíritu. Alma. El espíritu representa al alma. Y nuestra carne es el resultado de nuestras acciones, nuestro corazón. Por eso les dije en un principio, el centro de contacto que Dios quiere es nuestra alma, o conocida como la mente, o nuestro espíritu. De ahí es donde Dios nace a perfeccionarnos en esa santidad, pero también hay un tema muy importante, el temor de Dios. El temor de Dios es un impulsador, es como, amado hermano, como un cohete a propulsión, donde te eleva siempre hacia arriba. Ese temor puede permanecer y puede ser el último que te mantenga vigente. Se puede acabar el amor, se puede acabar la fidelidad, la sinceridad, se puede acabar la justicia, pero el temor de Dios es lo único que queda. Por eso tomamos el ejemplo de Abraham. Abraham estaba amando ya a la bendición llamado Isaac, porque era el hijo de la promesa de la cual era la raíz que iba a venir Jesús. Imagínense, él estaba amando y le dice, para probar su santidad y su fe, sacrifícame al hijo que tú amas. En esa palabra que tú amas, le está diciendo, ya has cambiado tu forma de ser, ya te has contaminado, y ve y sacrifícamelo. Cuando este hombre va, pasó muchos martirios en su vida, y al punto de sacrificarlo, envía al ángel y le dice, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, porque ahora conozco que temes a Jehová. Póngase a pensar, temes a Jehová. Santidad, perfeccionamiento, comunión, temor y todos los preciosos frutos del Espíritu Santo es en honor a la santidad. Cuando vemos este versículo nos damos cuenta que no tenemos, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, es decir, tales cosas que vendrán de parte de Dios, limpiémonos de toda contaminación. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Cuando dice, me voy a limpiar de toda contaminación, esto es buscar santidad, ¿cierto? ¿No? Buscar cada vez más ser santo. Sin embargo, muchos podrían decir, es un camino a la perfección, es ser perfecto. Ya dijimos que es diferente. Claro, es un camino a trazar por el mismo Dios. Voy a poner un ejemplo. Hay un texto muy maravilloso que dice que si alguien mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con aquella mujer, simplemente por el deseo. Esa es la contaminación. Y para evitar eso, tenemos que estar sometidos a Dios para durar todo el trajinar de nuestra vida como creyentes, como ministros, como asesores, como líderes en este campo de la batalla. Es un campo de batalla, pero siempre recalco, la voluntad. La voluntad que Dios nos ha dado es otro don maravilloso. La santidad es otro don maravilloso. La gracia es otro don maravilloso. Y esos dones los pone Dios
a nuestro criterio. Nos abandonamos en la mano de Dios y cumplimos su proceso y ganamos ricas bendiciones del reino duraderas. Entonces, limpiémonos. ¿Quién no es tentado por su propia carne? Le pregunto. Ahí ¿quién? está en el texto también. La ¿Quién? carne. ¿Quién no es tentado? Pero si no lo hacemos, estamos limpios. Pero si lo hacemos, hemos sido contaminados. ¿Quién no es libre de ir en una combi y escuchar la música secular? Hay una batalla. Y cuanto más un adorador que canta alabanzas de adoración al Señor está siendo bombardeado. Pero la voluntad le ayudará a adorar a Dios en su corazón y por fuera escuchará la música secular. Y eso no contamina. Eso es, limpiémonos de toda contaminación, porque realmente nuestra carne no va a heredar el reino de Dios y su justicia. La sangre y la carne no, solamente el alma purificada por el Espíritu Santo. Bien, qué interesantes los conceptos, principios y textos que estamos revisando. La santidad. Yo voy a ir a una pausa comercial por parte de la empresa y luego vuelvo con mucho más acerca de este apasionante tema de la santidad. Espero que estés aprendiendo, anotando y también no olvides en preguntar. Pregunta.